Buenas noches, Rafa. Me llamo Luis Fernando Rojas, y lo que voy a contarte ocurrió hace casi 20 años, cuando era soldado raso destinado en una base olvidada al norte de Chile, cerca del altiplano. Era un sitio tan solitario que el viento parecía tener voz. Dormíamos en barracas de madera vieja, y cada noche, antes de apagar la lámpara, alguno murmuraba una oración o un mal chiste para espantar el miedo. A veces funcionaba. Aquella madrugada me tocaba la guardia de 2 a 4. El frío era seco, con ese olor a polvo metálico que deja la tierra sin vida. El desierto parecía infinito, una extensión de sombra y silencio. Caminaba despacio, repasando las luces de los puestos y el horizonte que apenas se distinguía. Me gustaba mirar el cielo, siempre he creído que allí arriba uno encuentra compañía. Pero esa noche no. Esa noche el cielo parecía cerrado. Poco después de las 3, escuché algo extraño. Un paso. Solo uno. No era el sonido de un animal ni el eco del viento. Era un paso firme, como de bota militar. Me giré con el fusil preparado y vi, a lo lejos, la silueta de alguien de pie, justo detrás del viejo almacén donde guardábamos las herramientas. Pensé que sería Morales, el más joven del grupo, que solía fumar escondido para que el sargento no lo pillara. Pero la figura no se movía. Ni un centímetro. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con voz baja. Nada. Solo el viento. Me acerqué unos metros, cuidando de no hacer ruido, y fue entonces cuando sentí algo imposible. El olor a hierro húmedo, a sangre o a agua estancada. En pleno desierto, Rafa. Un olor que no tenía sentido. Di un paso más, y escuché otro sonido, lento, arrastrado. Como botas sobre barro. Pero allí no había barro, solo arena seca. Me detuve. El aire se puso espeso, y tuve la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mí. La luna se ocultó detrás de una nube y el silencio se volvió denso, pesado. Cuando la luz regresó, la figura seguía ahí. Llevaba nuestro mismo uniforme, las mismas insignias, pero el rostro no era de un hombre vivo. Tenía la piel grisácea, los labios cuarteados y los ojos abiertos, pero vacíos. Colgando de su cuello brillaba una chapa metálica, Soldado C. Varela. Rafa, ese nombre me golpeó el pecho. Varela había muerto un año antes, arrastrado por una corriente en un entrenamiento cerca del río Loa. Nadie volvió a hablar de él. Lo enterraron con honores, y su familia nunca quiso venir a la base. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura me miraba fijo, inmóvil. Entonces escuché su voz, suave como un suspiro que el viento empuja. No todos regresamos, Luis, algunos seguimos de guardia. No sé cómo logré moverme. Caminé hacia la garita sin correr, respirando entrecortado. No grité. Sabía que, si lo hacía, algo peor podría ocurrir. En el pequeño puesto recité el Salmo 91 como mi abuela me enseñó, palabra por palabra, hasta que el amanecer tiñó el cielo de naranja. Cuando el sol salió, el suelo alrededor del almacén estaba húmedo, como si hubiera llovido solo en ese punto. Mis botas quedaron manchadas de una arcilla oscura que no existía antes. Nadie supo explicarlo. Durante el desayuno, se lo conté al sargento Ramírez. Me miró en silencio, con los ojos rojos de sueño, y dijo simplemente: no vuelvas a mencionar ese nombre aquí. Esa misma tarde ordenó sellar el almacén. Nadie volvió a hacer guardia cerca. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha el sonido de botas arrastrándose sobre el polvo, como si alguien siguiera cumpliendo con su turno eterno. A veces pienso que el desierto guarda a los que no tuvieron descanso, y que Dios, en su misericordia, los deja caminar hasta que alguien los recuerde. Por eso, cada vez que rezo antes de dormir, incluyo una línea más. Por los que aún hacen guardia en la sombra. Si te ayuda, apaga la luz, respira conmigo, 4, 6, 8. Porque hay vigilias que no terminan, y almas que solo esperan ser escuchadas. Pasaron varios días desde aquella guardia. Traté de convencerme de que había sido el cansancio, una alucinación causada por el sueño o por la soledad. Pero algo cambió dentro de mí. Ya no podía dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese arrastre de botas mojadas y sentía el mismo olor metálico. A veces despertaba empapado en sudor, mirando la puerta de la barraca,
esperando ver a alguien parado allí, en silencio. Una noche, mientras limpiábamos las armas, Morales, el joven que solía fumar, me miró con cara seria y me dijo: «Rojas, ¿tú escuchaste algo raro últimamente?» Me quedé quieto. No respondí de inmediato. «¿Por qué lo dices?» «Porque anoche, en mi turno, vi a alguien caminando cerca del almacén. Pensé que eras tú, pero, bajó la voz, no tenía sombra». No dije nada. Solo nos miramos, y supe que había visto lo mismo. O algo parecido. Desde ese día, varios empezaron a pedir cambios de guardia. Algunos fingían fiebre o dolor de cabeza. La base se volvió silenciosa, llena de miradas que evitaban cruzarse. Era como si todos supieran que algo rondaba, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Una semana después, el sargento Ramírez nos reunió. «A partir de hoy, nadie se acerca al almacén después del anochecer», dijo, con un tono más de ruego que de orden. «Y si alguien ve algo, no responda». Esa frase se me quedó grabada: «No respondan». ¿Responder a qué? ¿A quién? Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco, como un tambor hueco, en la pared exterior. Luego, 3 pasos. Solo 3. Me senté en la cama y apagué la linterna. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando la arena contra las ventanas. Entre ese ruido, se coló algo distinto, un murmullo bajo, como una voz que no pertenecía al presente. No entendía las palabras, pero reconocí el tono: era militar, una orden, una voz que había gritado antes en ejercicios o formaciones. Al día siguiente, decidí revisar el archivo del destacamento. Busqué en un cajón viejo donde guardaban los registros de personal fallecido. Allí estaba Carlos Varela, muerto en servicio, año anterior. Pero junto a su nombre había una nota escrita a mano: desaparecido durante rescate. Cuerpo no recuperado. No lo habían encontrado nunca. No hubo entierro. Solo una ceremonia simbólica. Rafa, entenderás que después de eso nada volvió a ser igual. Cada noche escuchábamos cosas: pasos sobre la grava, una sombra que cruzaba las luces de la torre, silbidos que venían del pozo seco detrás de las barracas. Algunos comenzaron a rezar en voz alta antes de cada turno. Otros colocaban medallas y estampitas en los cascos. Yo empecé a escribir. Tenía un cuaderno pequeño donde anotaba la hora y lo que escuchaba. En una de esas noches, mientras tomaba nota, el viento se detuvo de golpe. No había ruido, ni insectos, ni respiración. Entonces, la puerta del cuarto se movió sola, muy despacio, hasta quedar entreabierta. Y allí, en el marco, vi una sombra. Una figura inmóvil, delgada, con algo brillante colgando del cuello. No pude moverme. Y luego, Rafa, escuché algo que me cambió para siempre: la voz de mi madre. Sí, la voz de mi madre, llamándome por mi nombre, con la misma dulzura de cuando era niño. «Luis, ya, despierta, hijo». Salí al pasillo llorando, convencido de que estaba soñando. Pero no. Varios compañeros habían salido también, alertados por la misma voz. Cada uno decía haber escuchado algo diferente. Uno oyó el nombre de su hermano muerto, otro juró escuchar a su esposa. Como si alguien usara nuestras memorias para hablarnos. Esa noche no dormimos. Al amanecer, el sargento quemó incienso, un resto de fe traído de su pueblo, y roció agua bendita en los muros. «Hay que dejarles ir», dijo, sin explicar a quiénes. Yo no supe si hablaba de Varela o de todos nosotros. Desde entonces, Rafa, cuando recuerdo aquella base, siento que seguimos allí, cada uno atrapado en su turno eterno, repitiendo los pasos sobre la arena. Porque hay lugares donde el tiempo no avanza, y los hombres se vuelven parte del eco. Si cierras los ojos ahora, quizás escuches el viento del desierto rozando una chapa metálica que todavía brilla en la oscuridad. El centinela sigue de pie. Quiero contarte cómo terminó mi tiempo en esa base, y porque todavía, cuando escucho el viento pegando en una lámina de zinc, siento que alguien me está pasando lista. Una madrugada de domingo, casi a las 4, sonó la alarma interna de la base. No era la sirena principal, era un timbre viejo que se usaba solo para emergencias de personal. Saltamos de las camas medio vestidos, corriendo hacia el patio central. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, como si una manta nos cubriera los ojos.
El aire olía a humedad, ese mismo olor imposible que ya conocíamos. Cuando llegamos afuera, vimos algo que nos dejó mudos. La luz del almacén sellado estaba encendida por dentro. Eso era imposible, Rafa. El sargento mismo había puesto cadenas en la puerta y había quitado el cableado semanas antes. Aún así, una luz amarilla salía por la rendija, como si dentro alguien estuviera usando una lámpara de mano. No sabíamos si correr hacia allá o quedarnos quietos. Nadie quería ser el primero en acercarse. El sargento Ramírez dijo solo: formación. Nadie se separa. Pero su voz no tenía fuerza. Yo estaba a su lado y noté que le temblaban las manos. Nos acercamos en grupo, paso a paso. El viento se detuvo. No había sonido, ni grillos, ni un aleteo. Silencio absoluto. Entonces escuchamos algo desde dentro del almacén, muy claro, muy humano. Presente, como cuando uno responde al pasar lista. Yo lo sentí en el estómago, Rafa. Porque esa voz era la de Varela. Lo sabíamos todos. Y lo que más miedo me dio no fue escucharlo. Fue que el sargento, con la cabeza baja, contestó en un susurro: Carlos Varela, registrado. Rafa, en ese momento entendí que no era la primera vez. El sargento empezó a rezar en voz baja. No era un rezo completo, más bien una súplica: déjenos en paz, hijos, ya está, ya está. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ver llorar a un hombre como él, que había visto cosas que ni quiero imaginar, nos partió. De pronto, la luz dentro del almacén empezó a parpadear, más rápida, más tensa, hasta que escuchamos un golpe metálico desde adentro, como si una estantería hubiera caído. Después, oscuridad total. La luz se apagó. Y con la oscuridad, volvió el viento, esta vez fuerte, levantando polvo y haciéndonos cerrar los ojos. Cuando recuperé la vista, el candado seguía puesto. Nadie había abierto esa puerta. Esa mañana tuvimos permiso para no entrenar. Nadie hablaba. Había vergüenza en el aire, como si todos hubiéramos visto algo demasiado íntimo. Antes de dormir, el sargento entró a nuestra barraca y se sentó en mi litera. Yo pensé que venía a retarme por hablar demasiado. Pero no. Escúchame bien, Rojas, me dijo. Lo peor no es verlos. Lo peor es acostumbrarse. No supe qué decir. Él siguió, con la mirada perdida. Cuando pierdes a uno de los tuyos y no lo encuentras, no hay cierre. El ejército avanza, pero el alma se queda de guardia. Algunos vuelven para que les pasen lista. Para que alguien diga que siguen aquí. Nunca había escuchado a un superior hablar así. No sonaba a mito ni a historia vieja para asustar reclutas. Sonaba a cansancio. Le pregunté por qué no pedía traslado o refuerzos. Se rió sin humor. ¿Y qué les digo en el informe, Rojas? ¿Que tengo un muerto que todavía cumple turno nocturno? Después me miró serio, casi paternal. Cuando te manden a tu próximo destino, llévate una cosa. Llévate su nombre. Que no se borre. Eso ayuda. Rafa, esa frase no se me quitó nunca. Semanas después nos rotaron a otra zona, más al sur. Antes de irnos, el sargento reunió a todos frente a la torre de observación. No había ceremonia oficial. Fue algo nuestro. Dijo los nombres de los que nos íbamos, y al final, bajó la voz y agregó: Soldado Carlos Varela. Y, como la primera vez, él mismo respondió: presente. No escuché la voz de Varela esta vez. Lo dijo el propio sargento. Pero también sentí que no estábamos solos en ese círculo. Rafa, con el tiempo uno aprende a seguir con la vida. Te acostumbras al uniforme, a la rutina, a la distancia de la familia. A las cosas que callas. Afloja el miedo, pero no la memoria. Nunca la memoria. Yo ya no estoy en servicio. Trabajo tranquilo, duermo cuando puedo, cuido de mi madre. A veces, en la madrugada, la casa se queda tan silenciosa que escucho otra vez aquel arrastre de botas mojadas sobre tierra seca. No me asusta tanto como antes. Ahora lo tomo como un recordatorio. Cada vez que siento esa presencia cerca, hago lo mismo, apoyo la mano sobre el pecho y digo en voz baja, como quien responde a un llamado: Soldado Carlos Varela, presente. Y después agrego algo mío, que no está en ningún reglamento. Puedes descansar. Ya te escuché. Quería dejar esto grabado en tu voz, Rafa,
porque sé que hay gente que hoy está escuchando en la oscuridad, con los ojos abiertos sin poder dormir, y todavía siente la presencia de alguien que se fue en uniforme y nunca volvió del todo. No es locura. No es debilidad. A veces lo único que un alma necesita para calmarse es saber que no ha sido borrada. Si te ayuda, baja la luz y respira conmigo, en silencio, inhala contando 4, sostén hasta 6, suelta en 8. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido. No prometo respuestas. Prometo compañía. Buenas noches, Rafa. Me llamo Hernán Castillo, tengo 46 años y esta historia la llevo dentro desde que tenía 19. A veces me parece que fue un sueño, otras veces juro que todavía escucho su voz cuando el viento golpea las tejas de mi casa. Fui soldado en una unidad de rescate durante los años en que los derrumbes azotaban las aldeas del altiplano guatemalteco. Éramos jóvenes y toscos, pero creíamos en lo que hacíamos: salvar gente, sacar cuerpos, sostener manos. Esa fe simple nos mantenía en pie entre tanta pérdida. Una madrugada de junio, después de una tormenta que duró 3 días, nos enviaron a un pueblo llamado San Miguel de las Piedras. La mitad del cerro había caído sobre las casas. Había barro, madera rota y olor a tierra recién abierta. Llegamos con palas, linternas y la esperanza de encontrar sobrevivientes. Pero lo que encontramos fue algo distinto. Apenas bajamos del camión, una mujer anciana se nos acercó. Llevaba el rostro cubierto de barro seco y un rosario colgando del cuello. No escarben donde está la cruz, dijo con voz ronca. Allí no hay vivos. El sargento no le hizo caso. Nos ordenó abrir camino justo por donde la mujer señalaba. A las pocas horas, uno de los muchachos, Jiménez, empezó a gritar. Había encontrado un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Era un niño. Su piel aún parecía tibia, pero su mirada estaba vacía, como si hubiera visto algo antes de morir. Esa noche acampamos cerca del río, entre árboles caídos. Nadie quería dormir. Se escuchaban derrumbes pequeños en la montaña, crujidos que parecían gemidos. El cielo estaba cubierto, y el barro nos llegaba hasta las rodillas. A medianoche, me levanté para hacer mis necesidades y caminé unos metros hacia el río. Fue entonces cuando escuché una voz de niño, clara, suave, casi alegre. ¿Ya se fueron los hombres con las palas? Rafa, me quedé helado. No vi a nadie, pero la voz venía desde el agua. Pensé que era mi imaginación, o el cansancio. Pero cuando volví al campamento, el fuego estaba casi apagado y todos dormían, excepto Jiménez. Estaba sentado, mirando hacia la oscuridad, con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, me dijo sin apartar la vista. Asentí. Dijo que no quería estar solo, susurró. Esa fue la primera noche. La mañana siguiente, el pueblo estaba cubierto de neblina. Los aldeanos rezaban frente a las ruinas, y la anciana de antes volvió a hablarnos. No sigan cavando. Ya los muertos están despiertos. El sargento se enojó y nos hizo seguir trabajando. Pero mientras cavábamos, encontramos algo que ninguno de nosotros esperaba: una hilera de pequeñas cruces de madera, recién colocadas, clavadas en un arco que seguía la curva del cerro. No estaban allí el día anterior. Cada una tenía un nombre pintado con carbón. En la última se leía Jiménez A. Rafa, eso lo juro por Dios. Nadie más en el equipo se llamaba así. Todos lo miramos en silencio. Él soltó la pala y se persignó, temblando. Debe ser una broma, dijo el sargento, pero su voz sonaba débil. Esa noche nadie quiso dormir. Encendimos 3 fogatas, y cada quien rezó a su manera. A las 2 de la mañana, el viento cambió. Soplando desde el cerro, traía un sonido que no era de hojas ni de ramas. Era una voz, o muchas voces, repitiendo algo que no podíamos entender. Jiménez se levantó, tomó su linterna y caminó hacia el borde del río. Le gritamos que regresara, pero siguió caminando como si alguien lo llamara. Lo perdimos de vista entre la neblina. Solo escuchamos un chapoteo y luego silencio. Corrimos tras él, pero no lo encontramos. En el suelo, junto al agua, había una de las pequeñas cruces. La que llevaba su nombre. Esa fue la segunda vez que escuché el eco. No un grito, no un lamento.
Un eco que respondía con nuestras propias voces, como si la montaña repitiera lo que decíamos, pero con un segundo de retraso, como si pensara antes de imitar. Al amanecer, el río se volvió tranquilo. El cuerpo de Jiménez nunca apareció. Yo no dije nada, Rafa. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero cuando el camión arrancó para volver a la base, noté algo en el espejo retrovisor, una figura de niño, de pie sobre una roca, mirándonos irnos. Y el barro, donde estaban sus pies, se movía como si aún respirara. Desde entonces, cada vez que escucho el eco en las montañas, bajo la voz y rezo despacio. No por miedo, sino por respeto. Porque hay lugares donde la tierra también recuerda los nombres que pronuncia. Apaga la luz, Rafa. Respira conmigo. 4, 6, 8. Que esta historia se asiente despacio, como el polvo cuando el viento se cansa. Pasaron 2 días desde la desaparición de Jiménez, y ninguno de nosotros era el mismo. El sargento reportó que había sido arrastrado por la corriente, pero todos sabíamos que no fue así. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero la montaña se lo había llevado. Y no como castigo, sino como si lo hubiera reconocido. Nos quedamos una semana más en San Miguel, ayudando a levantar los refugios. Durante el día, el sol parecía normal, incluso amable. Pero cuando el viento empezaba a correr desde el norte, todo se volvía distinto, el aire se espesaba, los perros callaban, y el maldito eco volvía a jugar con nuestras voces. Una tarde, mientras distribuíamos mantas, una niña me tomó de la mano. Tendría unos 8 años, los ojos oscuros como la piedra mojada. ¿Usted también los escucha?, me preguntó. Le sonreí, intentando mantener la calma. ¿A quiénes, pequeña? A los que quedaron debajo. Ellos dicen que los hombres de uniforme nunca se fueron. Su abuela apareció enseguida y se la llevó sin mirarme. Pero en el camino, la niña volvió la cabeza y me susurró algo que todavía me persigue. Dicen tu nombre, señor Hernán. Esa noche no pude dormir. Sentía un zumbido leve en los oídos, un susurro que no provenía de ningún lado. Intenté rezar, pero las palabras se enredaban en la garganta. De pronto, escuché una voz idéntica a la mía, muy cerca del oído, repitiendo las mismas oraciones con un retardo mínimo, como un eco respirando detrás de mí. Me levanté sobresaltado y salí de la carpa. El aire estaba helado, la luna cubierta de nubes. Caminé hasta el borde del campamento, donde el río seguía su curso lento, turbio, espeso. En la orilla vi algo clavado en la tierra, otra cruz de madera, recién puesta. En ella no había nombre, solo las iniciales HC grabadas a mano. El corazón me dio un vuelco. Grité para llamar al sargento, pero la voz que respondió no fue la suya. Era la mía. Tranquilo, Hernán, dijo mi propia voz, viniendo desde la oscuridad del cerro. Ya casi terminamos. Me quedé inmóvil. El frío me paralizó los pulmones. Detrás de mí, el agua comenzó a agitarse, aunque no había viento. Vi burbujas ascendiendo, como si algo respirara debajo. Corrí de regreso al campamento y no dije una palabra. Al amanecer, los aldeanos se habían ido. Sin aviso, sin despedirse. Dejaron sus casas vacías, los utensilios, las mantas húmedas, todo. Solo quedaban las cruces. El sargento nos reunió y dijo que íbamos a evacuar. No explicó por qué, pero su mirada lo decía todo. Antes de subir al camión, miré hacia la montaña. La neblina parecía bajar como un telón lento, cubriéndolo todo. Entre las piedras juraría haber visto figuras pequeñas, del tamaño de niños, quietas, observando. No me dio miedo, me dio tristeza. En el camino de regreso, nadie habló. Cada tanto, el eco repetía el rugido del motor, deformándolo, alargándolo, como si el sonido rebotara desde un hueco sin fin. Ya de vuelta en la base, tratamos de seguir con la rutina, pero las cosas no encajaban. Por las noches, el viento soplaba por el pasillo y traía con él una voz que no pertenecía a nadie de nosotros. Era un murmullo bajo, repetitivo, como si alguien intentara recordar una oración. Alguien dijo que la montaña había marcado a los que la habían perturbado. Que el eco era una especie de llamado, un aviso para volver. Un mes después, el sargento enfermó. Fiebre alta, delirios. Decía que oía pasos bajo su cama, y que cada vez que cerraba los ojos,
el eco le devolvía palabras que no recordaba haber dicho. Antes de morir, porque murió en menos de una semana, me pidió que lo visitara. Fui al hospital militar. Estaba pálido, con el rosario de la anciana en la mano. Hernán, me susurró, no fue el barro lo que se los tragó. Fue el silencio. Y me hizo prometer que, si alguna vez volvía a escuchar el eco, no respondiera. Rafa, guardé esa promesa durante años. Pero el eco no se apaga del todo. Vuelve en los lugares altos, donde la niebla baja y el aire suena como respiración. A veces, cuando manejo por la carretera que atraviesa los cerros, bajo la ventana solo para comprobar si aún está allí. Y sí, sigue. Devuelve mis palabras, pero no exactamente iguales. Cambia una sílaba, un tono, como si alguien del otro lado intentara aprender mi voz. Hay noches en que me pregunto si el eco no somos nosotros mismos, intentando que alguien nos recuerde desde la distancia. Si te ayuda, apaga la luz, Rafa. Escucha el silencio entre tus propias respiraciones. A veces, lo que creemos ruido, es memoria. Han pasado más de 20 años desde aquel derrumbe, y aún hoy, cuando llueve fuerte, el sonido del agua golpeando el techo me recuerda a esa montaña. No he vuelto a San Miguel de las Piedras, pero en mis sueños sigo allí, con el uniforme empapado y el alma en vilo, escuchando voces que se confunden con el viento. Después de la muerte del sargento, el caso se archivó. Oficialmente, una misión exitosa con una baja por causas naturales. Nadie volvió a mencionar a Jiménez ni al pueblo. Pero todos los que estuvimos allí cargamos algo invisible. Algunos se volvieron reservados, otros alcohólicos. Yo me hice carpintero. Necesitaba trabajar con las manos, sentir la madera viva, el olor de algo que no gritara. Un día, años más tarde, me llegó una carta. Venía sin remitente, con sello viejo. Dentro había una foto, la de nuestra unidad, tomada antes del viaje. Éramos 8. Pero en la esquina inferior derecha, había una sombra más. Un niño. No recordaba haberlo visto en ese momento. Detrás de la foto, con letra temblorosa, solo decía: los que escuchan el eco, nunca están solos. Guardé esa foto dentro de mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23. No por superstición, sino por respeto. Y desde entonces, cada vez que la tormenta arrecia, leo en voz baja: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Hace un par de años, me atreví a contarle esto a un sacerdote. Me escuchó en silencio, con esa paciencia que tienen los que saben más de lo invisible que de lo visible. Cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado. A veces, el eco no repite. Reza. Le pregunté qué quería decir. ¿Qué puede ser un alma que pide oración, no atención? Y si uno responde con miedo, la retiene. Pero si responde con fe, la deja partir. Esa noche recé por los que no volvieron. No solo por Jiménez, también por los niños, por la anciana, por los que quedaron enterrados sin nombre. Y, sobre todo, por mí mismo, por haber guardado tanto silencio. A la madrugada, cuando el viento se coló por la ventana, escuché de nuevo el eco. Pero fue distinto, Rafa. No imitaba mis palabras, las acompañaba. Como si alguien rezara conmigo. Desde entonces, el miedo se fue transformando en otra cosa. En una especie de compañía tranquila. A veces, mientras trabajo la madera, el eco del serrucho me devuelve un sonido leve, cálido. Ya no me asusta. Le hablo como quien habla con un viejo amigo. Gracias por seguir aquí, pero ya puedes descansar. Mi esposa dice que cuando duermo murmuro nombres. No lo sé. Tal vez los pronuncio para que no se borren del todo. En la montaña, entendí que el olvido es una forma de muerte más lenta que cualquier derrumbe. Rafa, te confieso algo que nunca he dicho. Hace poco recibí una llamada sin número. Al contestar, no hubo voz humana, solo un eco. Mi propio hola repitiéndose 3 veces, pero cada vez más suave, más lejano, hasta apagarse. No tuve miedo. Sentí paz. Como si el ciclo se hubiera cerrado. Desde esa noche, el eco no volvió. El silencio, en cambio, se volvió amable. A veces lo escucho respirar entre los árboles, como si me cuidara. Si alguien me pregunta qué aprendí en la montaña, solo digo esto. No todo lo que responde desde la oscuridad quiere asustarte.
A veces solo quieres ser reconocido. Y cuando lo haces, cuando pronuncias su nombre con respeto, el sonido vuelve limpio, como un suspiro que por fin se libera. Por eso, esta noche quiero dejar algo claro para quien me escuche en el silencio de su habitación. Si alguna vez oyes tu propia voz repetirse desde lejos, no temas. Respira, di una oración y guarda silencio. Puede ser solo el eco, o puede ser alguien que por fin encontró paz en tus palabras. Apaga la luz, Rafa. Inhala 4, retén 6, exhala en 8. El aire también tiene memoria, y a veces la fe se parece mucho al viento, no la ves, pero te sostiene. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido. No prometo respuestas. Prometo compañía. Me llamo Sergio Ávila y durante el invierno de 2012 estuve destinado en un pequeño puesto fronterizo en la cordillera, casi pegado a una línea de nieve que parecía no terminar nunca. Éramos 4 hombres en una construcción baja de cemento frío, rodeada de nada. Nada de gente, nada de luz, nada de ruido. Solo viento y más viento. A veces pasaban 2 o 3 días sin que viéramos el sol completo. Todo era un gris constante, una claridad triste que no calentaba a nadie. Nuestro trabajo era simple en papel, monitorear paso ilegal y avisar si veíamos movimiento nocturno. En la práctica, significaba turnos de 12 horas sin dormir bien, con los ojos ardiendo por el reflejo blanco de la nieve y ese zumbido constante dentro de la cabeza que uno siente cuando lleva demasiado tiempo en silencio. El frío te hacía rezar incluso si no eras creyente. Yo sí lo era. O al menos lo intentaba. En la segunda semana allá arriba, algo empezó a pasar durante la guardia de las 3 de la mañana. Siempre a la misma hora. Primero era un golpecito suave en la puerta metálica de acceso, 3 veces, como los nudillos de alguien con poca fuerza. No un golpe desesperado, no un grito de auxilio. No. Era el tipo de toque que hace quien sabe que lo van a dejar entrar. La primera noche pensamos que era la nieve acumulada cayendo en placas. La segunda noche, creímos que sería el metal dilatando. A la tercera ya ninguno fingía explicación. A las 3 en punto, 3 golpes suaves, parejos. Tum, tum, tum. El cabo Ortega, que era el más viejo, dijo que en esa ruta había habido un accidente años atrás, antes de que yo entrara al servicio. Un camión de abastecimiento quedó atrapado por una nevada repentina y el conductor salió a pie para buscar ayuda. Caminó casi 1 kilómetro bajo la tormenta hasta llegar al puesto, pero no llegó vivo. Lo encontraron de rodillas, a una palma de la puerta, con las manos congeladas en posición de tocar. Murió educado, decía Ortega. Pidió permiso antes de caer. Esa historia nos la contaban casi como folclore de cuartel. Uno la escucha, asiente, se ríe un poco, y sigue comiendo sopa. Pero cuando tú mismo escuchas los 3 golpecitos, y el resto de la montaña está en absoluto silencio, el chiste se termina. La 4ª noche me tocaba a mí la guardia. Hacía un frío que dolía en los dientes. Tenía los guantes puestos y aún así sentía los dedos rígidos, como vidrio. A las 2:58 miré el reloj por costumbre. A las 3 exactas, Rafa, se escucharon los golpes. Tum, tum, tum. No eran fuertes, pero sonaban muy cerca, como si vinieran del lado interior, no del exterior. Eso me puso la piel dura. Me acerqué a la puerta con la linterna apagada y apoyé la oreja en el metal. Sentí algo que todavía no puedo explicar con calma, calor. La puerta estaba tibia. Eso es imposible allí. A esa hora todo debería estar casi quemando de frío, pegando la piel, pero no. Tibia. Como si alguien la tocara del otro lado con las manos desnudas. No abrí. No por valentía, sino por puro miedo. Me quedé quieto, respirando bajito, y fue entonces cuando escuché la voz. No era un grito. No era una palabra clara. Era más bien un murmullo cansado, apenas aire moviendo sílabas gastadas. Pero distinguí una cosa. Distinguí mi apellido. Ávila. Lo dijo como si me conociera de antes. Suave, con respeto, casi pidiendo permiso. Sentí un pinchazo en el estómago. Di 2 pasos atrás y recité el Salmo 91 en voz baja, igual que me enseñó mi abuela cuando era niño. El que habita al abrigo del Altísimo. Después,
silencio total. Nada más. Ni un crujido de hielo, ni el silbido del viento. Era como si toda la cordillera se hubiera detenido a escuchar conmigo. No dije nada a los demás hasta el cambio de turno. A las 5, cuando entraron Ortega y Quiroga, les conté exactamente lo que había pasado. No se rieron. Ortega solo me miró con esos ojos cansados de veterano y dijo algo que yo no esperaba escuchar de un superior. No le abras. No le hables. Pero no lo ignores. Me quedé pensando en esa frase toda la mañana. ¿Cómo se supone que uno no ignore a alguien a quien tampoco puede responder? ¿Cómo se acompaña a un muerto sin hablarle? Esa tarde, Ortega me explicó de dónde venía esa costumbre. Dijo que el hombre congelado nunca fue levantado de allí del todo. Que sí, el cuerpo bajó al cuartel general, pero que cierta parte se había quedado de rodillas, frente a esa puerta. Cuando te mueres pidiendo ayuda, dijo Ortega, algunas cosas tardan más en aceptar que ya terminó. Esa noche, antes de intentar dormir, hice algo que no había hecho desde chico, recé en voz alta por alguien cuyo nombre no sabía. Lo hice con calma, sin prometer nada, sin exigir nada. Pedí descanso. Pedí luz. Pedí que el camino se abriera para quien seguía tocando. Y mientras rezaba, Rafa, pasó algo que hasta hoy me cuesta poner en palabras. La temperatura del cuarto subió. Lo sentí en la cara, en las manos. No era un calor sofocante. Era como ese abrigo que te ponían cuando eras niño y llegabas empapado de lluvia. Un calor humano. Y con ese calor llegó un olor. No a muerte, no a hielo viejo. A tabaco. Tabaco suave, de esos cigarrillos baratos que usan los conductores de madrugada para no dormirse en el volante. Ortega abrió un segundo la ventana para ventilar y se quedó blanco. ¿Lo hueles? Asentí. Es el mismo olor que tenía él. Esa noche casi no dormimos. No por miedo a lo que pudiera entrar, sino por una sensación nueva, rara, difícil de explicar. La sensación de que no estábamos solos, y de que, por primera vez en mucho tiempo, eso no era del todo malo. Apaga la luz si quieres, Rafa. Respira conmigo, 4, 6, 8. La nieve hace ruido incluso cuando parece silencio. Quiero contarte lo que pasó después de aquella primera vez que escuché mi apellido desde el otro lado de la puerta. Porque lo que vino después no tuvo que ver solo con miedo. Tuvo que ver con culpa. Al tercer día de guardia continua en ese invierno, empezó una tormenta grande. De esas que hacen desaparecer el horizonte, como si el mundo terminara a 3 metros de tu nariz. El viento pegaba con tanta fuerza que la estructura vibraba, y cada respiración soltaba una nube blanca frente a la boca. Las botas nunca se secaban del todo. Uno dormía con los calcetines húmedos, y eso te rompe la cabeza más rápido que cualquier susto. A las 3 de la mañana, como siempre, sonaron los 3 golpes. Tum, tum, tum. Ya no eran sorpresa. Ortega estaba despierto conmigo en esa ronda, y en lugar de ponerse tenso, simplemente inclinó la cabeza. No dijo quién es. No dijo retírese. Solo llevó la mano derecha al pecho, respiró profundo y murmuró, presente. Esa palabra me atravesó. Presente. Como en formación, cuando pasan lista. Como si alguien, afuera, o al otro lado de algo que no es pared, necesitara escuchar su propio nombre para no desvanecerse del todo. Después de esos golpes, vino un silencio extraño. Ni el viento se oía. Y entonces escuchamos pasos. No pasos sobre nieve fresca, ese crujido seco lo conocíamos bien. No. Sonaban como pasos sobre piso firme. Lentos, pesados, cansados. Uno detrás del otro, acercándose desde el lado donde no había nada más que un abismo blanco. Ortega me agarró el antebrazo con fuerza. Lo sentí temblar. Ver temblar a un hombre así te cambia. No abras, Ávila, me susurró. Si abres, él cree que puede entrar. Y no debe entrar. No por él. Por ti. No entendí en ese momento, pero obedecí. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. No hicieron más ruido. No hubo respiración, ni golpe nuevo. Solo la sensación de que alguien esperaba respuesta, y no la estaba recibiendo. Ortega cerró los ojos y habló en voz baja, como quien habla con un enfermo que necesita calma. Escucha, ya te vieron. Ya te registraron.
Nadie te dejó tirado. Puedes descansar. Cuando dijo eso, el metal dejó de sentirse tibio. Volvió a su frío normal, ese frío duro que se pega a la piel. El ambiente dentro cambió. Y, Rafa, aquí viene la parte que todavía hoy me aprieta el pecho. Ortega empezó a llorar. Silencioso. Sin lágrimas escandalosas. Con esa clase de llanto que ni se oye, solo se ve en la mandíbula apretada y en los hombros que bajan. Yo era el conductor, me dijo. No supe qué decir. Él seguía mirando la puerta, sin levantar la vista hacia mí. Hace años, cuando pasó lo del camión en plena nevada, yo iba manejando. No él. Yo. Tragó saliva. Él me dijo: quédate aquí, cabo, yo camino más rápido que usted. Salió sin guantes. Sin gorro. Se fue caminando en medio de la tormenta para pedir ayuda porque su voz se quebró, porque yo tenía miedo de congelarme ahí afuera. Rafa, no era una historia militar épica. Era humana. Ortega no estaba orgulloso, no estaba justificándose. Estaba confesando. Cuando lo encontramos horas después, estaba de rodillas. Todavía de rodillas. Con las manos levantadas. Como si siguiera tocando. Había sangre seca en los nudillos, ¿entiendes? Seca. Eso significa que siguió tocando aun cuando ya no podía sentir las manos. No quería morir sin que alguien le abriera. Lo dijo así, con un hilo de voz. Yo entendí entonces lo que él quería decir cuando me advirtió: no lo ignores, pero no le abras. Si le abríamos la puerta, no era él el que iba a entrar. Éramos nosotros los que íbamos a salir a buscarlo. Y allá afuera no hay misericordia para los vivos. El frío allá arriba no perdona dudas. Después de esa noche, hicimos algo que no estaba en ningún manual. Montamos una pequeña mesa junto a la entrada, al lado de la estufa portátil, y la dejamos siempre con una taza de metal limpia, una manta doblada y una linterna encendida apuntando hacia la puerta. Para que no crea que está oscuro, dijo Ortega. No era un altar. No era adoración. Era respeto. Así pasaron los días. Y algo cambió en el puesto. El ambiente se volvió menos agresivo. Seguía haciendo frío, claro. Seguíamos durmiendo mal, peleando con el cansancio, soñando con el sol. Pero ya no era miedo puro. Era otra cosa. Algo parecido a vigilia compartida. Hasta que ocurrió lo último. Te lo cuento con calma. Una madrugada, a eso de las 2:40, antes de la hora en que siempre escuchábamos los golpes, la radio del puesto se encendió sola. Estaba en frecuencia interna, la que usamos solo entre nosotros. Sonó un chisporroteo, y luego una voz rasposa, apenas un hilo, diciendo una sola palabra. Relevo. Le juro a Dios, Rafa, esa voz no era ninguna de las nuestras. Y no venía limpia, venía como con nieve metida en la garganta. Pero fue clara. Relevo. Ortega se quedó mirando la radio como si estuviera viendo un fantasma, que tal vez sí estaba viendo, y respondió con la misma seriedad que en ceremonia. Relevo otorgado. Descanso autorizado. Lo dijo en tono formal, como si estuviera firmando un parte frente a superiores invisibles. La radio se apagó sola. Y aquel día, por primera vez en semanas, no hubo los 3 golpes de las 3. Nada. Silencio. Parecía paz. Pero la paz, en la montaña, nunca llega sin precio. Ese mismo amanecer, encontramos a Ortega sentado junto a la puerta, dormido con la espalda apoyada en el metal y la manta de emergencia sobre las piernas. Parecía tranquilo. Tenía los ojos cerrados y una expresión que nunca le había visto: alivio. Un alivio humilde, cansado. Muy humano. No respondió cuando lo llamamos. El médico de la compañía dijo que fue un paro. Cansancio extremo, altura, tensión, esas palabras frías que usan para que todo encaje en el papel. Y, sí, seguro que su cuerpo ya estaba al límite. Pero, Rafa, yo vi otra cosa. Yo vi a alguien que por fin soltó un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Esa mañana, antes de bajar su cuerpo, le puse entre las manos la taza de metal que él siempre dejaba lista por si llegaba el conductor. No fue un gesto militar. Fue una promesa. Promesa de que nadie más va a quedarse tocando una puerta que no se abre. Respira conmigo, Rafa. Inhala contando 4, sostén 6, suelta en 8. A veces,
La culpa también tiene frío, y solo quiere sentarse un momento al calor. Después de la muerte de Ortega, la montaña dejó de sentirse igual. No estoy diciendo que se volvió amable, la nieve no se vuelve amable, pero el puesto cambió de respiración. Antes, el silencio era tenso, como cuando alguien te observa desde la oscuridad. Después, el silencio parecía, cansado. Silencioso de verdad. Como una sala después de apagar la última luz. El alto mando lo bajó rápido, con honores discretos. Para el informe oficial, Ortega murió en cumplimiento del deber, complicaciones respiratorias por la altura y el frío prolongado. Nadie mencionó la radio. Nadie mencionó la palabra relevo. Nadie nombró al conductor congelado frente a la puerta. Pero nosotros sí. Antes de que se llevaran el cuerpo, Quiroga, que era el más joven del grupo, hizo algo que todavía recuerdo con un nudo en la garganta. Se cuadró frente a la puerta de metal, esa misma puerta donde escuchábamos los 3 golpes. Levantó la mano derecha a la sien y dijo en voz firme, con la voz rota pero firme: Cabo Ortega, presente. Dijo presente como se dice cuando se pasa lista a un caído, no como despedida, sino como confirmación de que su nombre no queda flotando. Y después susurró algo más, apenas audible, que era para él y para quien estuviera escuchando detrás del metal. Ya no está solo. Esa misma noche, dejé encendida la linterna pequeña apuntando a la puerta, como siempre hacíamos para que no crea que está oscuro. Pero algo en mí cambió. Antes lo hacía por miedo, casi como quien intenta calmar a un animal herido. Esa noche lo hice con otro tipo de intención. Lo hice como quien deja la luz del pasillo encendida para que alguien encuentre el camino de regreso a casa sin tropezar. Y mira, Rafa, quiero ser honesto contigo, después de eso, nunca más volvimos a escuchar los 3 golpes de las 3 de la mañana. Nunca más. Ni una vez. No volvimos a sentir el calor en el metal, ni el olor a tabaco entrando por la rendija, ni la voz apagada diciendo mi apellido. El puesto recuperó su rutina fría, su aburrimiento mortal, su cansancio normal. El miedo se volvió otra vez humano, no espiritual. Y esa ausencia, curiosamente, nos dio más miedo que la presencia. El silencio verdadero te obliga a pensar. Durante las últimas 2 semanas de servicio ahí arriba, me quedé con una costumbre que todavía mantengo hoy, hablar en voz baja con la puerta, aunque nadie respondiera. Lo hacía al final de cada guardia. Apoyaba la palma sobre el metal helado y decía: cambio de turno. Descansa. No sentía nada volver. No había calor. No había respuesta. Pero sí había paz. Una paz sobria, casi militar. Una paz de tarea cumplida. Cuando nos rotaron de vuelta al valle, Quiroga me entregó algo que me sorprendió. Era un paquete envuelto en una bolsa de ración, cerrada con cinta. «Esto es tuyo», me dijo. «¿Qué es?» «Lo que él te dejó». Dentro había 2 cosas. La primera, un encendedor barato, de plástico rojo gastado, todavía con olor a tabaco viejo. En un costado tenía raspado con cuchillo un nombre corto: Rico. Nunca llegué a conocer a ese conductor, pero ahora sé cómo se llamaba. La segunda cosa era una pequeña libreta negra, doblada y dura por la humedad. No estaba llena. Las primeras páginas eran listas de abastecimiento, rutas, coordenadas. Cosas de servicio. Pero más al fondo había frases sueltas, anotaciones rápidas hechas con letra tosca, como si hubieran sido escritas con manos frías. Leo una cada tanto, cuando la noche se pone pesada y el pecho se llena de ruido. Te comparto algunas. Bajar vivo. Solo quiero bajar vivo. Que alguien abra. No dejar al cabo solo. Duele menos si pienso en mi madre. Se escucha la campana del puesto. Estoy cerca. Rafa, esa última línea me rompe siempre, estoy cerca. Porque él sí estuvo. Estuvo tan cerca que todavía, años después, puedo recordar la tibieza de la puerta en mitad de la nieve. Guardé la libreta en una caja de herramientas, no por miedo a que alguien la lea, sino por respeto. No siento que me pertenezca solo a mí. Siento que es prueba de algo que no cabe en un informe militar, pero que debería caber en una oración. Hoy ya no estoy en servicio. Trabajo tranquilo, cerca de la familia. Camino más despacio porque la rodilla derecha todavía se queja de aquel invierno. Algunas noches,
Cuando el viento baja helado por la calle y golpea las ventanas como si quisiera entrar, apago todas las luces menos una. Siempre dejo una luz pequeña junto a la puerta de casa. No para mí. Yo ya sé dónde estoy. La dejo por él. Por el que se quedó tocando hasta congelar las manos. Por Ortega, que cargó esa culpa más de lo que cualquiera debería cargar. Por todos los que quedaron a medio paso de entrar y nunca escucharon adelante. A veces mi mujer me pregunta por qué hago eso. Le digo que es costumbre del cuartel, que me ayuda a dormir. Es verdad, en parte. Pero hay algo más que ni ella sabe. Cuando esa luz queda encendida, duermo sin sueños pesados. Cuando la apago del todo, siempre despierto a las 3. Rafa, si alguien te escucha ahora desde una habitación fría, con el corazón acelerado y el pecho apretado porque la casa está demasiado silenciosa, quiero decirle esto: no estás loco por sentir presencia. No estás débil por hablarle a un ausente. A veces, lo más humano que podemos hacer por un alma cansada es decirle lo que Ortega decía con la voz temblando: ya te vieron. Ya no estás solo. Puedes descansar. Baja la luz, si aún no lo hiciste. Respira conmigo, inhala en 4, mantén 6, suelta en 8, lento, hasta que el aire se vacíe sin prisa. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido. A veces el perdón llega en forma de silencio. No prometo respuestas. Prometo compañía.